En la pequeña ciudad de Cold Springs, Minnesota, en 2014 ocurrió un crimen que conmocionó a los residentes locales. Los dos hombres, Ryan Kelly, de 32 años, y Michael Lives, de 28, habían estado en una relación romántica durante aproximadamente 2 años. Su historia comenzó como una conexión ordinaria entre dos personas que buscaban cercanía y comprensión, pero terminó en tragedia, dejando atrás muchas preguntas. El 14 de marzo de 2014, la policía recibió una llamada de un vecino que informó que se escuchaban ruidos extraños provenientes de la casa de Ryan. Al llegar, los oficiales descubrieron el cuerpo de Michael Lives con múltiples puñaladas. Ryan Kelly fue arrestado en la escena y luego confesó el asesinato. Lo que inicialmente parecía un simple caso de violencia doméstica resultó ser más complicado debido a los detalles de su relación y los acontecimientos que condujeron al asesinato. Cold Springs es una ciudad tranquila con una población de poco más de 4.000 personas. Aquí rara vez se producían delitos graves y los lugareños se conocían de vista. Ryan y Michael hablaron abiertamente de su relación, aunque sus vecinos reaccionaron de manera diferente. Algunos aceptaron su unión, otros prefirieron ignorarla. Ambos hombres trabajaban para empresas locales. Ryan era mecánico en un taller de reparación de automóviles y Michael era asistente de almacén. Su vida parecía estable, pero tras puertas cerradas se acumulaban tensiones que nadie sospechaba. La investigación estableció que el asesinato ocurrió la noche del 13 de marzo. Ryan apuñaló a Michael 17 veces, la mayoría de las cuales fueron en el pecho y el abdomen. Junto al cuerpo se encontró el arma homicida, un cuchillo de cocina. Durante el interrogatorio, Ryan afirmó que había actuado en un estado pasional, pero su testimonio fue confuso y sus motivos no quedaron claros. La policía ha iniciado una investigación para averiguar qué llevó a este resultado. Se entrevistó a amigos, colegas y familiares y se recogieron pruebas, incluidos registros telefónicos y correspondencia. Ryan Kelly y Michael Lives se conocieron a finales de 2011 en Rusty Nail, uno de los pocos lugares de Cold Springs donde se reunían los lugareños. Ryan tenía 29 años en ese momento, había trabajado como mecánico durante varios años y vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Michael, de 26 años, se mudó recientemente a Cold Springs desde la cercana St. Cloud para comenzar una nueva vida después de estar separado de su familia. Consiguió trabajo en un almacén y alquiló una habitación en la casa de una anciana. Su primer encuentro ocurrió por casualidad. Ryan pasó a tomar una cerveza después de su turno y Michael vino con sus colegas a celebrar el final de la semana laboral. Comenzaron a hablar en el bar y pronto se hicieron amigos. Después de unos meses, la amistad se convirtió en algo más. Más tarde, Ryan le dijo al interrogador que se sintió inmediatamente atraído por la franqueza de Michael y su capacidad de escuchar. Michael, a su vez, vio en Ryan la confiabilidad y la tranquilidad que le habían faltado en el pasado. En el verano de 2012, comenzaron a salir regularmente. Ryan invitó a Michael a mudarse con él y él aceptó. Su vida en común comenzó sin ninguna complicación particular. Compartían gastos, cocinaban juntos y pasaban las tardes hablando o viendo la televisión. Los vecinos notaron que la pareja aparecía a menudo junta, a veces en la tienda, a veces paseando por el río. La relación no estaba exenta de nubes. Los amigos de Michael dijeron más tarde a la policía que a veces se quejaba del temperamento de Ryan. Podía perder repentinamente el control por cosas pequeñas, por ejemplo, si la cena no estaba lista cuando llegaba a casa del trabajo. Michael, por el contrario, era más amable y evitaba los conflictos. Sin embargo, no hubo ninguna disputa seria de la que otros tuvieran conocimiento. Algunos colegas de Ryan recordaron que se volvió más retraído después de que Michael se mudó con él, pero lo atribuyeron a la fatiga laboral. Juntos crearon una rutina que parecía sostenible. A veces Michael se quedaba solo en casa mientras Ryan hacía horas extras. En esas noches llamaba a sus amigos o veía películas. Ryan prefería pasar su tiempo libre en el garaje, reparando una vieja motocicleta. Su cercanía se evidenciaba en las pequeñas cosas, largos abrazos después del trabajo, viajes conjuntos fuera de la ciudad, donde encontraban soledad en la naturaleza. Estos momentos fortalecieron su vínculo, pero con el tiempo comenzaron a aparecer las primeras grietas. A finales de 2012, las relaciones se habían vuelto más tensas. Michael comenzó a mencionar con más frecuencia en conversaciones con amigos que sentía presión por parte de Ryan. Dijo que quería tener más control, saber dónde estaba Michael y con quién pasaba el tiempo. Ryan afirmó más tarde que simplemente estaba preocupado por su pareja. Estos desacuerdos no trascendieron aún más allá de su hogar, pero sí llegaron a ser notorios para su círculo más cercano. El comienzo de su vida juntos sentó las bases para acontecimientos futuros que nadie podría haber previsto. En 2013, la relación de Ryan Kelly y Michael Lives comenzó a deteriorarse. Llevaban ya un año viviendo juntos, y lo que antes parecían desacuerdos menores habían empezado a convertirse en una tensión constante.
Ryan, más dominante por naturaleza, exigió que Michael prestara más atención a su vida juntos. Quería que se quedara en casa más a menudo en lugar de reunirse con amigos después del trabajo. Michael, acostumbrado a la libertad, percibió esto como un intento de limitarlo. Los amigos de Michael notaron que él estaba menos en contacto con ellos, y cuando se reunía con ellos, parecía deprimido. Uno de los momentos clave fue el cambio de comportamiento de Ryan en el trabajo. Los compañeros del taller mecánico dijeron que se volvía irritable y que a menudo les gritaba a quienes lo rodeaban. El dueño del taller incluso lo reprendió después de que Ryan arrojara una herramienta durante una discusión con otro mecánico. Cuando se le preguntó qué estaba pasando, respondió evasivamente, citando la fatiga. Sin embargo, un colega recordó más tarde que Ryan mencionó problemas en casa sin entrar en detalles. Al mismo tiempo, Michael comenzó a quedarse hasta tarde en el almacén, alegando turnos extras, aunque su supervisor afirmó que no le habían dado tales tareas. Los vecinos también empezaron a notar cambios. Una mujer que vivía al otro lado de la calle dijo a la policía que escuchó voces fuertes provenientes de su casa tarde en la noche un par de veces. No podía entender las palabras, pero estaba claro que las discusiones eran cada vez más frecuentes. En una ocasión, en noviembre de 2013, vio a Michael salir de la casa después de otra discusión y subirse a su coche, donde permaneció sentado durante aproximadamente una hora antes de regresar. Ryan permaneció dentro en ese momento y las luces de la casa pronto se apagaron. Estos episodios no llamaron mucho la atención ya que la pareja no buscó ayuda ni dio motivos de queja. La correspondencia personal, posteriormente confiscada por la policía, mostró que las tensiones en la comunicación estaban aumentando. Michael le envió un mensaje de texto a un amigo diciéndole que Ryan había comenzado a sospechar y estaba revisando su teléfono. En uno de los mensajes mencionó que estaba pensando en irse, pero no sabía cómo hacerlo sin un escándalo. Ryan, a su vez, le envió a Michael mensajes largos y abusivos, acusándolo de falta de atención. Su cercanía, que antes se expresaba en largas veladas a solas, ahora estaba acompañada de cenas silenciosas y miradas frías. A principios de 2014, la situación había empeorado. Michael comenzó a pasar la noche con más frecuencia en la casa de un amigo en St. Cloud, explicando que quería descansar. Ryan reaccionó duramente a esto, llamándolo por la noche y exigiéndole que regresara. Una de esas llamadas terminó con Michael apagando su teléfono y Ryan, según los vecinos, caminó alrededor de la casa toda la noche, encendiendo y apagando las luces. Esto ocurrió poco antes de los fatídicos acontecimientos de marzo. La tensión entre ellos llegó a un punto en que la reconciliación parecía imposible, aunque exteriormente continuaban viviendo juntos. En marzo de 2014, la relación de Ryan Kelly y Michael Livers había llegado a un punto de ruptura. Michael pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, a menudo quedándose con amigos en St. Cloud. Les dijo que estaba cansado de los constantes reproches de Ryan y de sus intentos de controlar cada uno de sus movimientos. A principios de este mes, incluso se llevó algunas de sus pertenencias de la casa, incluida su ropa y su computadora portátil, lo que fue una clara señal de su intención de irse. Sin embargo, Ryan no estaba dispuesto a dejar que su compañero se fuera sin luchar. Los vecinos lo vieron varias veces llegar al almacén donde trabajaba Michael y esperarlo en la salida, pero él evitó hablar. El 9 de marzo de 2014 ocurrió un incidente que posteriormente quedó registrado en los informes policiales. Michael regresó a casa después de otra noche en St. Cloud y comenzó una discusión entre él y Ryan. Un vecino que vivía cerca escuchó gritos y ruido de platos rompiéndose. Ella miró por la ventana y vio a Michael corriendo afuera con Ryan parado en la puerta, gritándole algo fuerte. La discusión terminó con Michael saliendo en su auto y Ryan regresando a la casa. Al día siguiente, Michael regresó, pero según sus amigos, solo para recoger las cosas restantes. Le dijo a uno de ellos que este es el fin y que no podía soportarlo más. En la noche del 12 de marzo, Michael apareció nuevamente en la casa de Ryan. No está claro por qué regresó. Tal vez quería discutir la ruptura de una vez por todas, o tal vez Ryan lo convenció de venir. Los registros telefónicos mostraron que intercambiaron varios mensajes ese día. Ryan escribió: "Necesitamos hablar, no quiero terminar de esta manera". Michael respondió brevemente: "Está bien, estaré allí por la noche". Este fue su último contacto antes de la tragedia. Los vecinos no notaron nada inusual esa noche, las luces de la casa estaban encendidas como siempre y sus dos autos estaban estacionados en la entrada. La investigación estableció posteriormente que el conflicto comenzó alrededor de las 11 horas. En la cocina, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Michael, se encontraron señales de lucha, una silla volcada, un plato roto y manchas de sangre en el suelo. Ryan afirmó que Michael agarró el cuchillo primero, pero un examen mostró que todos los golpes fueron infligidos por una sola persona.
No se encontraron rastros de extraños en la casa, solo huellas dactilares y ADN de Ryan y Michael. Se determinó que la hora de la muerte de Michael fue entre las 11:30 de la noche y la medianoche del 13 de marzo. En la mañana del 14 de marzo, un vecino, preocupado por el silencio en la casa, decidió comprobar si todo estaba bien. Ella llamó a la puerta, pero nadie respondió. Al notar que la ventana de la cocina estaba abierta, miró dentro y vio el cuerpo de Michael en el suelo. La mujer llamó inmediatamente a la policía y los agentes llegaron al lugar en 20 minutos. Ryan abrió la puerta en lo que más tarde se describió como un estado de shock. Su ropa estaba manchada de sangre y sus manos temblaban. No se resistió al arresto y permaneció en silencio hasta que fue llevado a la estación. Tras el arresto de Ryan Kelly el 14 de marzo de 2014, la policía de Cold Springs comenzó a investigar el asesinato de Michael Lives. Los oficiales acordonaron la casa y comenzaron a recolectar evidencia. En la escena del crimen se encontró un cuchillo de cocina con las huellas dactilares de Ryan, así como rastros de sangre que pertenecían únicamente a la víctima. Un examen del cuerpo reveló que Michael había sido apuñalado 17 veces, 12 de ellas en el pecho y el abdomen, lo que indica que los golpes fueron deliberados. El médico forense confirmó que la muerte fue causada por una pérdida masiva de sangre en pocos minutos. No se encontraron signos de heridas defensivas en las manos de Michael, lo que contradecía la versión de autodefensa de Ryan. El interrogatorio inicial de Ryan tuvo lugar ese mismo día. Afirmó que Michael lo atacó con un cuchillo después de una discusión y sacó el arma para defenderse. Sin embargo, su relato era incoherente, estaba confundido en los detalles, no podía explicar por qué había asestado tantos golpes y no mencionó cómo acabó el cuchillo en la cocina. La policía confiscó su teléfono y descubrió que había borrado parte de su correspondencia con Michael durante los últimos días. Los mensajes recuperados muestran a Ryan pidiéndole repetidamente a Michael que regresara y amenazándolo con tener una conversación seria si se negaba. Los investigadores entrevistaron a testigos. Los vecinos confirmaron que habían escuchado discusiones en las últimas semanas, pero nadie había visto a Michael mostrar ninguna agresividad. Los amigos de Michael hablaron sobre su intención de dejar a Ryan para siempre y cómo temía su reacción. Los colegas de Ryan dijeron que parecía deprimido y distraído en los últimos días, pero no mencionaron ningún conflicto. Un examen de la ropa de Ryan reveló solo la sangre de Michael, lo que descartó la teoría de que habían peleado entre sí. No había alcohol ni drogas en la sangre de ninguno de los dos. El caso fue remitido a la corte en mayo de 2014. Ryan fue acusado de asesinato en segundo grado porque los fiscales no encontraron la premeditación requerida para un cargo de asesinato en primer grado. En la audiencia, admitió su culpabilidad, pero insistió en que había actuado en un estado pasional. Su abogado afirmó que el cliente se encontraba bajo una grave angustia emocional debido a la ruptura. El fiscal señaló como indicios de un crimen doloso la cantidad de golpes y la ausencia de signos de forcejeo. El juicio duró 3 semanas. La evidencia incluía fotografías de la escena del crimen, un informe forense y grabaciones telefónicas. El vecino que descubrió el cuerpo testificó sobre los hechos de la mañana del 14 de marzo. El juez escuchó a ambas partes y el 10 de junio de 2014 emitió su veredicto. Ryan Kelly fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 25 años de prisión sin libertad condicional durante 15 años. No pronunció ninguna palabra durante la sentencia. El asesinato de Michael Lives a manos de Ryan Kelly ha dejado una huella en la pequeña ciudad de Cold Springs. Tras conocerse el veredicto en junio de 2014, los residentes locales discutieron el incidente extensamente. Para muchos, esto fue un shock. Nadie esperaba que tras la fachada de la vida cotidiana de dos hombres se escondiera semejante tragedia. La casa donde ocurrió el crimen fue vendida un año después, pero los nuevos propietarios dijeron que a veces todavía hay curiosos que se acercan a la valla recordando aquella noche. Los familiares de Michael que vivían en St. Cloud asistieron al juicio, pero se negaron a hablar con la prensa. Más tarde, su madre escribió una carta a un periódico local expresando su dolor y pidiendo a la gente que no especulara sobre la muerte de su hijo. La familia de Ryan también se ha distanciado del caso. Su padre solo dijo una vez que no entendía cómo esto pudo suceder. Los amigos de ambos hombres se encontraron en una situación difícil. Algunos culpaban a Ryan, otros intentaban encontrar una explicación a sus acciones en su difícil relación. La investigación y el juicio revelaron que el conflicto entre Ryan y Michael fue el resultado de problemas acumulados. Las tensiones por el control, la desconfianza y la incapacidad de encontrar puntos en común alcanzaron su punto máximo en marzo de 2014. Un psicólogo que testificó en el juicio señaló que Ryan puede haber estado bajo mucho estrés debido al miedo a perder a su pareja, pero eso no justificaba sus acciones. El asesinato fue la culminación de su historia, mostrando cómo la cercanía puede convertirse en una fuerza destructiva. En Cold Springs, el caso ha cambiado la forma en que se percibe el conflicto doméstico.
Las autoridades locales organizaron varias reuniones con psicólogos para discutir el problema de la violencia doméstica, aunque estos casos siguen siendo raros en la ciudad. Algunos residentes comenzaron a prestar más atención a sus vecinos, tratando de detectar señales de problemas. Sin embargo, la mayoría optó por olvidar lo sucedido con el tiempo y volver a su vida normal. La historia de Ryan y Michael plantea preguntas sobre cómo las relaciones personales pueden salir de control. Esto demuestra que incluso en lugares tranquilos donde todos se conocen, los problemas ocultos pueden tener consecuencias irreversibles. La decisión del tribunal cerró el caso desde el punto de vista legal, pero quedaron cicatrices emocionales para quienes conocieron a los involucrados. Es un recordatorio de que detrás de puertas cerradas ocurren historias que no siempre son visibles para quienes nos rodean hasta que es demasiado tarde. Antes del asesinato de Michael Livers en marzo de 2014, Ryan Kelly y el propio Michael ocultaron detalles de sus vidas que luego surgieron durante la investigación y a través de conversaciones con sus seres queridos. Estos secretos no eran obvios para quienes los rodeaban, pero jugaron un papel en cómo se desarrolló su relación y lo que condujo a la tragedia. Ambos hombres tenían un pasado que preferían mantener en silencio, y sus secretos añadían tensión a una situación ya de por sí difícil. Resulta que Ryan Kelly ya había estado lidiando con problemas de ira mucho antes de conocer a Michael. Un ex compañero de trabajo del taller de reparación de automóviles St. Cloud, donde Ryan trabajó antes de mudarse a Cold Springs, le dijo a la policía que una vez golpeó una pared durante una discusión con un supervisor. El incidente fue silenciado, pero después Ryan renunció y se fue. Los padres de Ryan confirmaron que el joven se metió en problemas por pelear cuando era joven, aunque el asunto nunca llegó a los tribunales. Él mismo les dijo a sus amigos que había dejado atrás el pasado, pero su temperamento irascible seguía siendo parte de su carácter. Michael no sabía esto. Ryan le parecía una persona tranquila y confiable. Michael también tenía sus secretos. Su mudanza a Cold Springs en 2011 no fue solo un cambio de escenario, le dijo a Ryan. Amigos de St. Cloud dijeron más tarde que Michael había huido de una relación tóxica con una expareja que lo había amenazado con violencia física. No acudió a la policía, pero mudarse fue una forma de evitar el conflicto. Esta historia explica por qué Michael reaccionó tan dolorosamente a los intentos de Ryan de controlarlo. Él había pasado por algo similar antes. En un mensaje de texto a un amigo, Michael escribió una vez: "No quiero sentirme como si estuviera en una jaula otra vez", pero no le dijo eso a Ryan. Otro detalle oculto fue la dependencia financiera de Michael de Ryan. Después de mudarse con él, Michael perdió su trabajo en el almacén debido a despidos en 2013 y vivió de los ahorros de su socio durante varios meses. Ryan no se opuso, pero luego admitió durante el interrogatorio que eso le irritó. Él creía que Michael debería haber encontrado un nuevo trabajo rápidamente en lugar de quedarse en casa. Michael ocultó a sus amigos que no pagaba el alquiler ni la comida para no parecer débil. Esta dependencia se convirtió en otra fuente de tensión. Finalmente, la cercanía entre ellos ocultó la brecha emocional. Más tarde, Ryan admitió ante un psicólogo que tenía miedo de estar solo y que veía a Michael como una oportunidad para lograr la vida estable que nunca tuvo. Michael, dicen sus amigos, no estaba seguro de querer una relación a largo plazo, pero se quedó con Ryan por sentido del deber. Sus momentos tiernos, los abrazos, los viajes fuera de la ciudad, eran genuinos, pero debajo de ellos había una inseguridad de la que no hablaban entre sí. Estos secretos, la ira de Ryan, el miedo de Michael, la dependencia financiera y las expectativas incompatibles, erosionaron gradualmente su conexión. No los compartieron con nadie, ni siquiera entre ellos, hasta que estalló el conflicto en esa fatídica noche.